Hermanos y amigos, qué gusto poder volver a saludarles nuevamente. Gracias por sintonizarnos nuevamente en este conversatorio. El día de hoy tenemos como invitada a nuestra pastora, hermana Surama de Castillo. Hermana, muy bienvenida. Buenos días, hermano. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Qué gusto nuevamente poder saludarles y que tengamos la gracia y la misericordia del Señor de poder seguir indagando, platicando. Hay muchos temas tan interesantes que debemos de abordar como creyentes, como hijos del Eterno, para que podamos ir conociendo la verdad. Porque, como dice la palabra, la verdad os hará libres. En esta oportunidad, pues vamos a compartir un tema que realmente es muy interesante y esperamos que el Espíritu Santo sea el que nos guíe, que sea el que pueda llevarnos a cada uno de nosotros al conocimiento. Pero previo a esto, pues deseamos recordarle, ¿verdad?, que le invitamos para que pueda seguir todas nuestras plataformas digitales, Facebook, Instagram, nuestra página web que es www.shedeur.com. Les invitamos para que nos puedan seguir y pues vamos a dar inicio a este conversatorio y le vamos a pedir favor a nuestra hermana que si es tan amable de poder hacerlo, guiarnos en una oración, por Amén. favor. Bueno, vamos a pedirle al Padre, gracias bendito Rey, porque tu amor y tu misericordia es con nosotros. Amamos tu presencia, Señor. Espíritu de Dios, en el nombre de nuestro amado Yeshua y Amashiach, esta mañana venimos a tocar tu corazón, Padre, para que seas tú que tomes, Señor, nuestras vidas para hablar lo que tú consideras necesario para que tu pueblo sea un pueblo próspero, un pueblo con una libertad espiritual. En el nombre poderoso de Yeshua y Amashiach. Amén. Amén. Pues muy bien, la verdad es que yo no sé, estimados hermanos y amigos, ¿qué piensan ustedes acerca de este título que tiene el conversatorio del día hoy? ¿Creyentes esclavos? Amén, hermano. ¿Es posible que un creyente pueda ser esclavo? Vienen algunas dudas previo a comenzar a responder, pero ¿esclavos de qué? Por supuesto, hermano, porque hay un dicho que dice que no, esclavo no es el que está con las manos atadas, con grilletes, no, más que todo esa esclavitud en nuestra mente y nosotros como creyentes en nuestro corazón. Yo me pregunto por qué el ser humano en general, sin importar la condición social, escuche, económica, es esclavo de su propio entendimiento, como dice Proverbios 3, 5 y 6. ¿Por qué somos esclavos de nuestra propia forma y manera de pensar? Ello depende de que no podamos discernir y no podamos tener un corazón de carne. Muchas veces yo me pregunto, militando en el evangelio, no de ayer ni de antier, muchas personas vienen con el evangelio de mucho tiempo atrás y queremos que nuestro espíritu, nuestra mente sea renovada y no se puede. Sin importar que tú me puedas decir, no, él es académico, él por ejemplo es un científico, no, él es un magistrado, un médico especialista o un doctorado en psicología, pedagogía, tantos doctorados que hoy en día están muy de moda, ¿verdad? Es máster. Y están esclavos de su propio entendimiento. A veces con estas personas cuesta más que con una persona que uno diga, pero si no tiene un grado de escolaridad muy bueno, pues. Pero qué interesante, porque entonces, con lo que usted nos dice, el grado de escolaridad o de conocimientos académicos no me implica a mí realmente poder ser libre, sino que de alguna manera, conforme a lo que usted nos explica, pues podemos ver que este tipo de personas que aparentemente tienen más conocimiento, tal vez entonces otra cosa interesante sería hablar de qué tipo de conocimiento. Porque un ejemplo, ¿verdad? Considero yo de que alguien que es doctor en matemáticas, en ciencias exactas, ¿verdad? No necesariamente significa que cuando tenga que ser libre en algunas áreas de su vida, solamente por el hecho de ser muy doctor en una ciencia, En una pueda ser, en materia. una materia, pueda ser libre, ¿verdad?
Sí, realmente yo quisiera, pues a algunos tal vez no les va a gustar lo que yo voy a decir, pero ahí sí que de la universidad tan hermosa donde yo salí, tienen una línea, otras universidades tienen otra línea, y cuando tú te sales de ese bagaje de conocimientos sugeridos, sugestivos, te miran raro. Yo me recuerdo cuando ingresé el primer semestre a la universidad, teníamos un maestro que nos hablaba acerca de la teoría de la evolución del hombre. Yo le dije, no, hicimos un ensayo y me dijo, compañera, ¿y usted por qué no está de acuerdo? Porque no, le dije, yo no nací, no vengo del mono ni de nada. Fue un poco difícil ese debate porque en apariencia ellos te enseñan a pensar, pero tienen un currículum oculto, decimos nosotros como maestros, ¿verdad? Está ahí atrás lo que ellos quieren llevar a cierto grupo a pensar. Así como esto, habrán otras universidades que te llevan y te hacen un profesional calificado, pero en tu área, pero más allá no puedes, no te enseñan a indagar, a pensar. A mí me gusta mucho indagar, y qué mejor si tú indagas en la palabra, porque la misma palabra dice que la verdad, ¿y cuál es la verdad? La palabra. La verdad es la que te va a hacer libre, pero tú no te puedes casar con la verdad que te estén anunciando en X lugar o en otra. Tú como persona tienes capacidad de aprender, tienes capacidad no solo de copiar la lectura y decir, esto no, nosotros tenemos la capacidad de investigar, y eso es lo que no nos gusta porque somos conformistas, y esto nos está afectando porque nosotros como creyentes tenemos que ir a la vanguardia, no de la ciencia y la tecnología, que también es bueno, pero tenemos que ir a la vanguardia de los cambios que se están dando, porque la vida no es estática, pues. Entonces, qué interesante esto que usted nos dice, porque vamos a comenzar a ir ordenando nuestras ideas y hacia dónde queremos enfocarlo. En primer lugar, entonces ya definimos que no estamos hablando de conocimiento, no nos referimos a una materia, no nos referimos a una ciencia. Eso ya comienza a abrir nuestro entendimiento. Amén. Segundo, que cuando hablamos del conocimiento, estamos hablando del conocimiento de la palabra del Padre, del Eterno. Y esto es muy importante porque la palabra es como una base en donde cualquier tipo de conocimiento va a caber. O sea, es tan vasta y es tan amplia, lo es todo, que no tiene límites en cuanto a su aplicación y en cuanto a cómo nosotros la podemos usar. Entonces, es importante esto porque definitivamente esto nos lleva a que muchas veces podemos estar muy errados, como usted decía, que conforme algunas personas van creciendo académicamente, consideran que eso lo es todo. Exacto, y no es así. No. Hay algo que viene a mi mente de un catedrático que yo tuve también, y él nos decía algo. Nosotros en conocimiento siempre vamos a estar a la mitad, pero él hablaba del conocimiento universitario, ¿verdad? Hago la aclaración. Sí. Vamos a estar a la mitad porque siempre va a haber gente que conozca más que nosotros y gente que no conozca tanto como nosotros. Entonces, él decía, nosotros estamos en constante aprendizaje, y usted no lo decía. El conocimiento, ¿no?, es relativo. Eso tenemos que saber, no todos lo sabemos. Tenemos que tener una mente abierta, porque si nosotros conocemos lo que dice realmente la palabra, no lo que nos venda una determinada denominación, o lo que estamos acostumbrados a seguir a un hombre, eso no. Al que tenemos que seguir es a nuestro Yeshua Yamashiach, porque es la única verdad, es la puerta de entrada al reino del Señor, de nuestro amado Yahweh, ¿verdad? Y qué interesante esto, porque esto también viene a ayudarnos a comprender de que es correcto y es importante que nosotros recibamos una instrucción de alguien que conoce más que nosotros, pero esa instrucción debe de ser como una puerta o como un camino para que nosotros podamos desarrollarnos personalmente. Usted bien nos lo ejemplificaba. A usted es una persona que le gusta investigar, que le gusta leer, que no se queda con lo que le dicen, sino que usted tiene la costumbre de preguntarse, ¿será verdad
o será mentira. Y a través de la investigación y a través del estudio uno va a sí, tenía razón, o puedes descartar, porque no todo lo que nos dicen es la verdad. la verdad. Y a mí me gusta mucho cuando nosotros leemos en Juan 8, 31, 32, que dice Yeshua, le decía a sus discípulos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mí, y seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No hay otra verdad para mí tan cierta como esto, porque el Evangelio es nuestro Yeshua es el principio y el fin de todo, ¿verdad? Ya cuando está todo trastocado por el ser humano, ya hay que cuestionarse. Entonces, si yo soy una creyente fiel, voy a estar leyendo toda la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, pidiéndole a nuestro Padre que Él nos abra el entendimiento para entender y por supuesto indagar, no solo una lectura. Dice que para estudiar el Evangelio hay que estudiar todo, ver todas las características de diferentes tipos de Biblia, versiones, y especialmente, fíjate que es muy importante nosotros leer una que esté traducida no al griego, no que al hebreo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a que nos presentaron un Jesucristo griego y Jesucristo no era griego. Entonces las traducciones han cambiado. Entonces, a mí lo que más me preocupa y lo que me motivó a hacer este conversatorio hoy es porque mucho pueblo de Dios está casado con una verdad, que podemos decir, una verdad medias, ¿verdad? Entonces, en este tiempo que ya estamos nosotros, es un tiempo, yo no sé si tú lo has visto, pero yo me pongo a pensar que solo un ciego no mira las cosas. Estamos a punto de irnos de este lugar. ¿Y qué va a pasar si estamos con los ojos cerrados? No sé qué va a pasar. Entonces yo siento, ya te doy que aquí estamos en algo que a mí me llamó mucho la atención. Por supuesto que de este tema hay mucho que hablar. Tal vez hoy lo vamos a tocar muy rápido, el misterio de la iniquidad. Por eso es que muchas personas, igual yo no digo que estoy libre en nuestras familias, ya vamos a hablar y todo eso, puede ser que haya mucha iniquidad, pero esa iniquidad, como es un misterio, afecta al creyente de tal manera que hay creyentes que se dan el lujo de decir, ay, hasta que tenga la revelación, y si nunca la tiene, o hay creyentes que están a medias y no quieren, por ejemplo, leer la Torah, que ahí está el misterio de todo esto. Esa parte es la que me gustaría solamente mencionar en relación a poder comenzar a desarrollar este ministerio de la iniquidad. Pero viene a mi mente dos ideas muy importantes que cuando traemos al contexto de estudiar la palabra debemos de tomarlas en cuenta. Primero, el Antiguo Testamento, lo que conocemos mal llamado Antiguo Testamento, exacto, el Antiguo Pacto, ese fue el que Dios estableció con su pueblo. En ningún lugar de la Biblia está registrado o hay algún sustento para decir que Yahweh cambió de pueblo. Su pueblo sigue siendo Israel. Amén. Muy bien. Sin embargo, en el transcurrir de los años, después, por el infinito amor y por la infinita misericordia de Él, pues viene nuestro Señor Yeshua y Él viene a morir y viene nuevamente a sellar el antiguo pacto y nos permite a nosotros pues volver a tener acceso nuevamente al Padre. Ahora, cuando nosotros queremos estudiar la palabra debemos de entender dos cosas. Todo lo que en el Nuevo Testamento se basa como parte de lo que se desarrolló en ese momento histórico, tiene su sustento en la Torah. O sea, porque antes del Nuevo Testamento, ¿cuál era la única referencia de conocimiento de Dios hacia su pueblo? Era la Torah. No existía nada más. Entonces es muy interesante que podamos comprender esto, porque cuando se habla, perdón, cuando Pablo habla acerca de la ley, cuando cualquier otro de los discípulos del Señor habla de la ley, cuando el mismo Señor Jesucristo habla de la ley, se refiere a la Torah. Entonces esto nos hace ver a nosotros
que la Torah sigue siendo la base en la que el Padre se relaciona con su pueblo. Entonces, a partir de ahí es muy importante que nosotros centremos nuestro ir conociendo, nuestro aprendizaje en la Torah. Así es, hermano, y no es como que uno diga qué tercos, qué necedad, tanto que hablan de eso. Pues mire, le quiero comentar ese misterio, por eso se llama misterio de la iniquidad, que está en 2 de Tesalonicenses 2:7 y que nos habla de, a mí me gustaría mucho que podamos escudriñar lo que dice la Kadosh, que es una traducción al hebreo, ¿verdad? Donde dice, porque ya esta separación, fíjate, de la Torah está actuando secretamente, pero será secretamente solo el que lo está deteniendo fuera del camino. O sea que el habernos separado, este misterio de la iniquidad, el habernos separado de la Torah, prácticamente es lo que estamos nosotros teniendo como resultado de todo lo que está pasando. Porque en unos conversatorios anteriores, si tú recuerdas mucho, hablábamos de Mación de Sirope, que fue el primero, uno que estuvo como en 1536-37, que dispuso separar Antiguo y Nuevo Testamento, que realmente es un pacto y que tiene el Antiguo Pacto, tiene continuidad con el Nuevo Pacto. Que se le puso un Nuevo Pacto porque cuando vino Yahshua, vino a través de la muerte en la cruz, vino a establecer este pacto para los que estábamos lejos, que éramos los gentiles, pero a través de esa sangre Él vino a ser un solo pueblo, porque Él vino a buscar las ovejas perdidas de Israel. Entre las ovejas perdidas de Israel están las tribus de Efraín, y entonces los que fuimos dispersos. Entonces es muy importante entenderlo. Cuando nosotros leemos toda esta historia y nos remontamos al pasado y vemos, porque dice que la persona que no le gusta la historia no entenderá su presente ni sabrá su futuro. Eso es muy importante. Y yo de veras me alarmo y me da tristeza, porque yo digo, hay teólogos salidos de la universidad en teología y que no abordan esto realmente. Pero ¿por qué es? Por eso, por el misterio de la iniquidad, porque está actuando en silencio para que el pueblo de Dios sea perdido. Porque acuérdense que nosotros estamos en una batalla campal desde que Adán y Eva pecó en el huerto del Edén. Estamos mal, pues hay una pelea frontal con nuestro Señor Yahweh, ¿verdad? Exactamente. Fíjese que así solamente rápido, porque no es, como se dice, si nosotros quisiéramos desmenuzar esto, da para muchísimo análisis. Pero hay algo muy importante que yo aprendí, y fíjense que quiero compartirlo rápidamente. Usted hablaba de algo muy interesante, el nuevo pacto y el antiguo pacto. Pero básicamente todo eso tiene su punto central o su eje en cuanto a que el Padre escogió a Israel como su pueblo y como Amén. Su esposa. Pero su pueblo le fue infiel, su pueblo se fue tras otros dioses. Entonces, dentro de la misma ley que está establecido, el Padre pues le dio de alguna manera su carta de divorcio para poder que el pueblo, pues si quería hacer lo que quería hacer en cuanto a nos referimos a las 10 tribus del norte. Se le dio su carta de divorcio porque ellos no querían nada con él y se separaron y todo eso. Sin embargo, estudiando el Antiguo Testamento, en la Torah, encontramos nosotros que existe la ley del matrimonio. Y algo muy interesante, y esta es la prueba de amor más grande que tenemos. Dentro de la ley del matrimonio, en la Torah, está establecido que la única manera en la que la esposa puede ser libre y volver a casarse es cuando muere el esposo. No hay otro medio. Y entonces ahora entendemos por qué vino nuestro Señor Jesucristo. Amén, mire, porque cuando Él murió, volvió a darle su carta de libertad a la esposa, y ahora dentro de la misma Torah hay versículos que establecen que el Señor decía, te dejaré ir, pero te llamaré y volverás. Qué interesante, realmente ese análisis es muy muy bonito, qué interesante. Entonces, hablando de la iniquidad, como es el misterio de la iniquidad,
Eso de iniquidad es algo inocuo, algo perverso, abusivo, injusticia, es todo lo contrario a la moral. ¿Y de dónde sale la moral? De Yahweh. De Yahweh. Entonces la iniquidad generalmente tiene sus orígenes en una herencia ancestral o generacional. Por eso es que nos cuesta mucho salir de todo esto. En Éxodo 34:7 y Números 14:18 habla al respecto, que el que guarda, él guarda nuestro Yahshua, guarda misericordia de millares, pero perdona la iniquidad, la transgresión, el pecado, y no tendrá por inocente al culpable. O sea que no podemos decir, no, él no se va a dar cuenta, ¿verdad? Y lo que el punto esencial, escuche bien por favor, él castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, o sea, tercera y cuarta generación. Es por eso que todo esto se vuelve una cadena y nunca terminamos pues de seguir atados, ¿verdad? Hasta que nosotros como nuevas criaturas venimos al Padre y decimos basta ya de iniquidad, porque sería un ciego realmente el que no sepa que está haciendo una iniquidad. ¿Cuándo? La iniquidad, ¿verdad? Y este misterio como actúa en silencio, la iniquidad es algo que el perverso Satanás lo ha tomado para incautar al pueblo de Dios. Todo se mira como bien, como ángel de luz, como que todo está bien, pero eso es lo que no nos deja avanzar, y esa es la preocupación que da para mi vida y para la tuya y para los demás seres que amamos. En las familias hay muchas iniquidades, a veces solo con el no querer pensar uno hacer reflexión de esto ya es una iniquidad. Amén. Qué interesante esto, porque fíjese que quiero traer aquí a este conversatorio un término que no solamente tiene su base científica, sino que también está, más que lo científico, está instituido en la palabra del Señor. Y aquí quiero hablar de lo que es la epigenética. En el caso de la epigenética, se conoce como una maldición generacional de los pecados o consecuencia de pecados. Entonces, como usted nos lo decía, desde el mismo momento en que en el Edén se transgredió la instrucción del Padre, caímos en pecado. Y entonces, y estos son los que heredamos de nuestros padres. Ahora, fíjense ustedes que es interesante porque usted nos leía Éxodo, nos hablaba de Éxodo, ¿verdad? Y en Éxodo 25, fíjense ustedes también, es un otro versículo muy parecido al que usted nos leyó, pero dice, no los adorarás ni los servirás. Yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y entonces, ahora, si nosotros comenzamos a unir un poquito todos los versículos, y me llamó muchísimo la atención el versículo de segunda de Tesalonicenses 2:7, porque nos dice que la separación de la Torah es lo que secretamente nos está actuando. Entonces, cuando hablamos de si vemos estas dos causas, uno, hay algo secreto que actúa porque se separó de la Torah. Y por aparte veo que, tal vez no es la palabra correcta lamentable, sino que dentro de la estructura de todo ser humano hay genes que transmiten cierto tipo de pecado. Entonces nuestra condición viene a ser un poquito más preocupante, porque si no ponemos atención, como usted dice, si no nosotros nos enfocamos a investigar, a ver cómo yo puedo salir de cualquier proceso de iniquidad que yo tenga, aunque yo no lo sepa, porque eso es lo más complicado. Nosotros no tenemos un registro de todo lo que hicieron nuestros abuelos o nuestros tatarabuelos, y entonces hay cosas que nos afectan hoy en día y nosotros no le encontramos un porqué. Amén. Y hablabas tú de la epigenética, que es una ciencia que establece la relación entre la influencia genética y el ambiente. O sea que se hace un fenotipo. Fenotipo es lo que se nos echa de ver, ¿verdad?
Decimos a veces, ay, cómo se parece a su abuelito, ah, pero sí también tiene de la abuelita y que, ah, no, de un primo, sí, ese es el fenotipo, lo que nos miran, pero adentro de un Lo ser ya externo, está ¿no? actuando un genotipo que va Ajá. cargado de información y no solo la información biológica, sino que ambiental. Por ejemplo, un ejemplo tal vez burdo, pero que para que lo entendamos más. Por ejemplo, uno dice, ay, ¿por qué tenemos tenemos cierta inclinación al ocultismo, por ejemplo? Me llama la Me atención, llama ¿verdad? la O sea, atención las, eso, leer ¿verdad? las cartas y cosas así, Me puede interesante. llamar la atención, así como cualquier otro vicio, pero de repente nos indagamos por ahí que un abuelo, un bisabuelo, tal vez era O el espiritista, mismo papá. o la mamá, y no es necesario que nos hayamos criado con ellos. Entonces, Exactamente. todo esto, bueno, faltaría hacer una enciclopedia para que nosotros hagamos un árbol generacional, pero es muy importante. A mí me gusta mucho preguntar, y mire, ¿de qué murió fulano de tal? No, ¿por qué? Porque por eso es que los médicos le preguntan a uno, mire, en su familia hay Alguien que hipertensos, parezca, exactamente. ¿y por qué? Porque ellos ya saben la implicación genética que el ser humano trae. Entonces no solo es lo genético como tal, sino también lo que va implícito en el ambiente y se va a ver a través del fenotipo, que es lo que miramos. Entonces, esos caracteres invisibles, los invisibles son bien delicados porque no sabemos. Y a veces, por eso es que en 2 Corintios 5:17 dice que nosotros seremos unos hombres nuevos cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Debería ser un hombre nuevo, ya dejar todo lo demás. Claro que esto no es tan sencillo, porque todas las ataduras espirituales que traemos, inclinaciones inocuas, perversas, tenemos que hacer un análisis del por qué. ¿Por qué no nos gusta oír la palabra? Eso puede ser algo de oposición que está bien escondidito y que no nos deja avanzar. Por eso es que yo siempre hablaba con una hermana, ¿verdad? Que tal vez pero yo lo traigo aquí no por hacerme fama, ¿va? Pero yo me recuerdo que tuve mucha inclinación al Evangelio. Claro que ha venido siendo un proceso, no estoy acabada, por supuesto, pero a mí no me tuvieron que ir a tocar la puerta, hermana, mire que venga, le invitamos a orar y van a ver despuésito una refacción. Muchas personas van atrás de todo esto, ¿no? O sea que simplemente usted tiene en su corazón algo que no lo va a dejar estar tranquilo porque venimos predestinados y todos. Dios no hace acepción de personas, pero de uno depende porque tiene libertad, tiene libre albedrío. Y cuando usted mira algo que le está costando, algo que no es de Dios, porque yo siempre uso mucho la palabra, toda planta que Él no plantó en mi corazón, yo tengo que ver por qué es y orar para que el Señor nos ayude. Eso es muy importante. ¿Ven? Amén. Es interesante esta parte que usted nos comparte del fenotipo, porque, como usted nos lo explicaba, hay dos perspectivas que debemos de tomar en cuenta, la externa y Y la la interna. interna. Y en el caso de la interna, entonces nosotros comenzamos a analizar de que existen lo que llamamos receptores espirituales. Ah, sí. Esta parte que es propia de cada ser humano, porque nadie de nosotros dice, bueno, voy como una lista del supermercado, yo quiero este receptor, este sí, este no, eso no lo podemos hacer, sino que ya viene como parte de nuestra genética. Entonces es bien importante que nosotros podamos comprender en cuanto a esto, que nosotros debemos de ser muy atentos, debemos de ser muy observadores con muchas características que tenemos. Así como usted decía, si me llama la atención algo que no es, que yo sé que dentro de la palabra del Eterno es incorrecto, yo debo de poner atención a eso, porque ahí hay un receptor, ahí hay algo que si le encontramos el sentido o lo comenzamos a mover, ¿verdad? lo vamos a activar. Así es. Y entonces es fácil, por ejemplo, dentro de estos receptores espirituales vemos cosas como las personas que tienen problemas con el alcohol,
personas que tal vez en 2 generaciones, tal vez papá no fue alcohólico y esta persona sí. Entonces, pero esa persona no fue que de la noche a la mañana se haya convertido en alcohólico, sino que comenzó a sentir gusto por el licor y comenzó un traguito, ya después ya, o 2 y hasta que se perdió todo. Ahora, solamente algo muy importante. Eh, Quiero dar una definición de lo que es un receptor para que vayamos entendiendo cómo esto tiene que ver con lo interno y espiritual a la vez. Un receptor, los receptores sensoriales son terminaciones nerviosas especializadas, ubicadas en los órganos sensoriales, como la lengua, la piel, la nariz, los ojos, el oído, y en los órganos internos, capaces de captar estímulos internos o externos y generar un impulso nervioso. Entonces aquí encontramos nosotros una explicación desde un punto de vista científico de cómo es que funciona. O sea, hay estímulos que nosotros podemos sentir internamente, pero hay otros que se pueden generar externamente. Y entonces en ese punto es donde nosotros tenemos que ser muy cuidadosos y observadores. Miren, hermanos, muchas veces nosotros, como usted lo dijo al inicio, nos creemos muy sabios en nuestra propia prudencia y creemos que ya lo dominamos, que ya lo sabemos. Y esa es palabra de Dios. Exactamente, pero cuando comenzamos a filtrar nuestra vida en la palabra, comenzamos a ver que se comienzan a quedar cositas y que hay que ver cómo solucionamos eso. Así que miren, amigos y hermanos, el misterio de la iniquidad es casi incomprensible. Constituye una ventaja para Hasatán y he ahí la victoria de este ser, ¿verdad? Porque es un misterio y solo el hombre espiritual lo va a entender. El hombre natural no lo va a entender. Y eso lo encontramos en 2 de Tesalonicenses 2:7, el misterio de la iniquidad. Entonces, a mí me gustaría mucho explicarles esto, que dice que ese ministerio de la iniquidad se aloja como un derecho legal del linaje de las personas. Por eso es que en las familias se ocurre de que tanto genéticamente como epigenéticamente hay personas que mueren de alcoholismo, por decir, prostitución, hay otros, muchos, violencia, la iniquidad es muy amplia. Ahí entra todos esos negocios ilícitos, corrupción a todo nivel. Exacto. Se mira mucho de pedofilia. Es increíble lo que se establece de pedofilia. Uno cree que no, pero son como unas bandas bien arraigadas. Y esto no viene que a alguien se le antojó, quizás su tatarabuelo, bisabuelo, todo eso. O sea, es una situación que el enemigo utiliza esto para tener atrapadas a las personas. Por eso es que en muchas personas los divorcios, por ejemplo, hay familias que se han divorciado por generaciones, o el suicidio también. O sea, si usted va a analizar esto, es bastante amplio, pero toda vez usted y yo nacimos a ser nuevas criaturas, tenemos la obligación de hacernos un autoanálisis, un chequeo. Fíjense ustedes que eso de la presión arterial alta es también algo muy que yo la he padecido, es algo fuerte y viene generacionalmente hablando. Es una forma de atarnos, es una forma, el azúcar en la sangre, es lo mismo, y tiene mucho que ver con nuestro carácter. Amén. Amén. Entonces, todas estas ataduras creen tener un derecho legal el enemigo a través de eso. A mí esta generación, por ejemplo, esta familia, no voy a decir apellidos para no ofender a nadie, pero esta familia a mí me corresponde, es un derecho legal que él tiene. Y una vez oí de un hermano que nosotros podemos ir a la corte celestial porque teníamos abogado
que es nuestro Señor Jesucristo, Amén. para interceder y decirle, Padre, literalmente yo no puedo con esto, yo no puedo con mi carácter, yo no puedo con mi ira, yo no puedo con mi rencor, yo no puedo, y tanto, es que esto es una sopa grandísima, es una cosa muy fuerte, pero pongamos el ejemplo de la ira, yo soy tengo mucha ira rápido, entonces Padre, por favor, ayúdame, podemos orar y que Él establezca en nosotros y Él una conexión, porque nosotros podemos hablar con el Padre espiritualmente, que Él nos muestre qué está pasando en nuestra familia, porque por un enojo yo no me quiero morir, ¿verdad? Y se ha visto en familias de esta situación. Entonces yo voy a cancelar el derecho legal que Hasatán ha tomado control en mi familia, pero eso no quiere decir que mis hijos no lo vayan a heredar, porque ellos pueden ser receptores, como tú dices, ¿verdad? Le va a simpatizar algo, pero decir, sí, mi mamá era iracunda, yo no, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Es que Él nos ha dado la autoridad, pero tenemos que tener un conocimiento, una mente. Amén. Y también el estar uno enfermo, que todos los días uno está enfermo, hay que investigar qué es lo que Satanás nos quiere esclavizar con la enfermedad, con la pobreza, con el sufrimiento. Él quiere que usted y yo vivamos sufriendo todo el tiempo, y del sufrimiento a veces nosotros por nuestras malas decisiones y no saber todo esto, y por supuesto no tener control de lo que dice nuestro ayo, que es la Torah, y ahí está todo lo que acabamos de leer, ¿verdad? Que la cuarta y tercera generación, algo muy importante. Yo hace muchos años decía, no, si Dios no castiga, Dios es amor, esa es mentira. Yo no sé si te pasó eso. Sí, qué interesante lo que ustedes nos está compartiendo, porque nuevamente vuelve dentro de todo este entorno que envuelve el ministerio de la iniquidad, pues vemos que sí es algo real, no es algo subjetivo, ni es de la imaginación, ¿verdad? Es ficción. Sin embargo, usted nos hacía mención de algo, que podemos ir ante la corte celestial. Entonces, eso nos faculta y nos deja a nosotros la responsabilidad de poder ir y enfrentarla. No podemos nosotros pretender querer que esto siga como cuando, por ejemplo, en el caso voy a poner el caso de las damas, que es lo que se me viene a la mente ahorita rápido, un maquillaje. Se pone, por ejemplo, pensemos en una dama que tuvo una noche muy complicada y se desveló, y las ojeras, con un poquito de maquillaje no se le va a notar, pero las ojeras están, aunque ella por afuera parezca que va normal y fresca, en este caso espiritualmente es lo mismo. O sea, nosotros no podemos pretender maquillar toda esta parte espiritual en nuestras vidas, sino que es nuestra responsabilidad investigar y pedirle su intervención a nuestro Señor Yeshua. Por eso en este conversatorio me gustaría también, ¿qué debemos hacer? Porque la teoría está expuesta, pero ¿qué vamos a hacer? Tenemos que hacer algo. Sí, definitivamente. No, sí, nada más como teoría está muy bonito, pero no podemos, no. Nosotros debemos, yo se lo sugiero, examinar los pecados tan escondidos que no nos dejan avanzar. Confesarlos y apartarlos, renunciando a los mismos ancestralmente, e indague también su línea ancestral, que fue lo que pasó, ¿verdad? Yo les voy a comentar algo así muy rápido. Yo hay veces que lo que me cuesta a mí dominar es mi sistema nervioso, y de esto es que me viene la patología de la presión arterial alta. Entonces yo un día indagando, ¿verdad? Mi tía me dice, mire mija, su abuelita padecía lo mismo, pero ella lo que le afectaba era el sistema nervioso, y me empezó a contar, y a mí me llamó mucho la atención esto. Entonces usted, ya sabiendo las cosas, dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ir a la corte celestial
y pedirle mucha misericordia al Padre para que nos ayude en esa debilidad, porque esa es una debilidad y yo no se la quiero transmitir a mis hijos, aunque ellos sean receptores, pero ya una vez sabiendo la verdad que dice, nos hará libres y vamos a cambiar. Dice en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta, este hallará misericordia. Acordémonos que misericordia es el favor inmerecido. Entonces, nos apartamos, declaramos, porque fíjense algo que se me ocurre, la glotonería es un pecado. Sí. Y muchos estamos enfermos porque nos gusta comer mucho dulce, nos gusta comer muchas cositas que sabemos que no está. Mira, esto es parte de la iniquidad. Y me decía un médico, lo que pasa es que la gente que come lo que no debe tener que comer y no tiene fuerza de voluntad es por su temperamento, me dijo él. Pero aparte de eso, yo lo estoy viendo que es también algo de la iniquidad, tal vez algún nuestro ancestro, ¿verdad? Porque si uno a veces es muy dado a comer mucho dulce o muchas cosas que afectan nuestro... Fíjese, por eso es que esto, a mí me gusta contextualizarlo, llevarlo a la práctica. Yo soy muy dada a todo eso natural, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo veo que ahí está la razón de que nosotros tenemos libertad. El Señor hizo aquí cosas hermosas, todo está hecho en sus manos, es excelente, los alimentos, el clima, todo es precioso. El hombre es el que lo destruye y lo descompone. Nosotros podemos comer de todo, pero con cierta medida. Pero cuando yo no tengo esa autoridad en mí mismo, esto ya es parte de una iniquidad. ¿Y por qué está bien escondidito ahí? Para que yo aparezca enfermo más adelante. Entonces es algo tan sencillo, pero que lo podríamos aplicar. Entonces nosotros tenemos que confesar, apartarnos, orar e ir a la corte celestial, porque ahí hay un abogado. En primera de Juan 2:1 nos lo dice, tenemos un abogado y es Jesucristo. Vaya, hágalo, esto no es de locos. La vida espiritual es tan real como la natural. Yo estoy aquí porque tengo materia, pero esto es transitorio, un día yo voy a ir y lo que más me va a valer a mí es prepararme para la vida espiritual que la voy a tener porque yo soy eterna. Voy a cambiar dimensión, voy a estar con el Padre Dios primero, pero voy a cambiar, esto es prestadito, no más, ¿verdad? Y aparte de orar y ir a la corte celestial, yo les aconsejo no volver atrás, porque muchas veces una hermana decía una vez, confesamos nuestros pecados, los dejamos ahí, llenamos un costal, pero de repente lo volvemos a tomar y ahí va toda la iniquidad. Por eso es que hay muchas personas que son dadas a los negocios ilícitos, a otras cosas que pues no voy a hablar yo aquí porque ahorita está muy censurado el hablar de muchas cosas. Ahorita todo lo están llamando a lo bueno como malo y lo malo como bueno. Incluso estaba yo ayer contándole a mi esposo de una noticia que me quedó impactada. Dice que si no nosotros, no, que alguien tiene tendencias a gustar personas del mismo sexo, hay algunas que piden oración y que les aconsejen. Entonces en este país que ¿cómo se llama? El Reino Unido, ya están abogando por la ley, yo creo que ya salió, están en esas de proceso, de que si alguien pide una ayuda espiritual que se relacione con esto, van a castigar a la persona y a la persona que le dé la ayuda. ¿Cómo es posible? Si yo tengo una lucha conmigo misma, por ejemplo, soy alcohólica y busco un hermano que me ayude o que fume o cualquier otra droga, una droga, por ejemplo, yo quiero salir de ahí, yo tengo el derecho legal de pedir ayuda y la persona que me va a ayudar está libre de hacerlo. Incluso con esto de la pedofilia también quieren que los niños puedan ver su sexualidad a manera y usarla como ellos quieran. Ya no va a ser derecho del padre. Por eso mis hermanos y amigos estamos viviendo en los últimos tiempos. Y quizás alguno diga, ¿y esta que está hablando? Eso no es cierto porque no lo miro en el noticiario del país. No, indaguen, busquen. Eso les va a ayudar a usted a ser libre. Y como nos solamente previo a esto, fíjese que
Me gustaría retomar una cosa muy interesante que usted nos dijo en esta parte que nos explicó en cuanto a no encubrir nuestros pecados. Hay una parte muy importante, estimados amigos y hermanos. Cada uno de nosotros conocemos que hacia dónde vamos, hacia dónde se inclina nuestro corazón en las cosas malas. En esta parte, ustedes pueden ver a mí, me pueden ver a la hermana y pueden decir, ay, tan bonitos que se miran, entre comillas, ¿verdad? Pero realmente hay cosas que en nuestros corazones tienden a ser no agradables al Eterno. Y esas cosas, obviamente, yo no voy a ir con mi hermana, ay, fíjese que tengo ganas de robar. Eso no, jamás alguien va a tener esa apertura de decir eso. Sin embargo, en la parte interna, nosotros tenemos que, cuando detectemos estas cosas, es cuando debemos de correr. Miren, aquí nos dice la hermana, ir. Yo le diría, correr inmediatamente ante la corte celestial y pedirle ayuda. Porque si nosotros encubrimos nuestros pecados, aquí la palabra no lo dice, no vamos a prosperar. Y ojo, cuando hablamos de la prosperidad no nos referimos a la parte económica, nos referimos a la parte integral, porque para el Eterno la prosperidad es integral, lo es todo. Para el Eterno, así como dice la palabra, Él quiere que nuestro espíritu y nuestra alma sean prósperas. Amén. Entonces, es muy importante que si usted, amigo y hermano que nos ve, sabe de que hay algo que no es agradable delante del Padre, corra al trono celestial y pida la intervención del Eterno y de nuestro abogado Yahweh para poder corregirlo y apartarnos, como usted dice. Así es. Y en cuanto antes, mejor. Amén. Porque no podemos quedarnos excluidos de todo lo que viene. A mí no mucho me gusta cuando los hermanos, que no por hacer el mal, no que en su afán de que vengan muchos a los pies de nuestro Señor Yahshua, pongan fechas y todo, pero solo un ciego no podrá darse cuenta que estamos ya viviendo tiempos finales. Están callando las voces de los hermanos a través de que ya no hayan noticias, de poner lícito las cosas abominables para nuestro Señor. Amén. Amén. Entonces, yo creo, hoy lo invito a usted, hermano, oyente, aquel que nos vio de pura casualidad, que se documente, que no mire como primero y último lo que le puede decir un hombre, investigue. El único que nunca se va a confundir es el Padre a través de su palabra. Amén. Y hay muchas situaciones que nosotros podríamos sopesar. Muchos, el conformismo es muy bonito, muy cómodo. Así estás bien, haz lo que puedas. Pues si oís la palabra de vez en cuando es bueno, pero no hay que profundizar mucho porque es cansado. Te vas a volver legalista. Sí, eso no es así, no. Entonces yo diría que como conclusión, mire algo muy importante, no espere estar bien para llegar a los pies de nuestro Señor Yahshua. ¿Por qué? Porque no hay quienes se han muerto en el avispero. Mi esposo tenía su conocido muy querido aquí en la colonia, nos hicimos conocidos, y él lo invitaba siempre a escuchar la palabra, ir a la iglesia, y le decía, hombre, espere que esté bien, es que yo no estoy bien conmigo mismo. Y primero se murió, ¿verdad? Él nunca pudo dejar el vicio, porque fue esclavo. Por eso el título tan controversial, creyente esclavo, porque somos creyentes, pero estamos esclavos del pecado. Amén. Entonces, en conclusión, la iniquidad es la causa del por qué hay tanta oposición al conocimiento, no solo al conocimiento del Evangelio, lo que al conocimiento de nuestra misma salud. Recuérdese que usted es templo y yo también, templo del Espíritu Santo. Aquel día que lleguemos a su presencia nos va a pedir cuentas qué hicimos con nuestro cuerpo, si lo cuidamos o no. Entonces hay mucha oposición a todo lo que es bueno, lo recto y de buen nombre. Y también, ¿por qué? Porque el ayo de nuestra alma, escuche, es el antiguo pacto, no ha caducado, está vigente. Si usted dijera que el antiguo pacto caducó, realmente estaría muy mal, ¿verdad? Muy interesante.
al final de cuentas, hermanos, la invitación que desde este ministerio el Señor nos ha permitido que podamos compartir con ustedes es volver a las sendas antiguas. Amén. Tenemos que volver a estudiar, tenemos que volver a conocer realmente qué es lo que la ley, y que cuando utilizamos ese término es chocante para muchos, ¿verdad? Que la ley nos tira como que estamos retrocediendo, no sé, hay muchas ideas que pueden venir, pero la ley no es más que una instrucción, la instrucción que el Padre le dejó a su pueblo. Y muy importante, que la ley le cae mal al transgresor, simple y sencillamente. Qué interesante, porque si nosotros vivimos normalmente bajo la ley, no nos vamos a enoja. tener problemas. ¿Acaso nosotros tenemos problemas con la justicia? No, porque no la infringimos. Qué interesante esa conclusión. Pues hermanos, es para nosotros un gusto el poder haber compartido con ustedes este conversatorio. Muchas gracias, hermana Surama, por haber venido a este conversatorio y tratar este tema que es, creemos nosotros, de suma importancia conocerlo, pero como usted dijo, no solo conocerlo, sino que actuemos con algo concreto para poder encontrar esa solución y la verdad. Amén. Así es. Que los invitamos, mis hermanos, no se pierdan los estudios y también confróntenlos, investigue, léalo, porque dimos citas para que no nos perdamos o que alguien diga, no, eso no es así. Lea, investigue con su palabra, porque en ella encontramos la vida. Dice que a mí me parece que en ella encuentro vida, y vida porque es la vida eterna que usted va a encontrar ahí. Amén. Amén. Así que los amamos, los queremos y los invitamos a seguirnos con estos conversatorios que aprendemos tanto. Amén. Vamos a hacer una oración final para quedar despedidos y le invitamos para que pueda acompañarnos, por favor. Padre, te damos gracias infinitamente, amado, por la bendición que nos permites de poder conocer tu palabra. Gracias porque es a través de ella que nosotros vamos a ser libres. Gracias porque es a través de ella que nosotros vamos a dar un paso hacia adelante para presentarnos delante de ti como esa esposa sin mancha y sin arruga. Hoy te queremos dar toda la gloria, todo el honor y toda la honra. Y declaramos que eres tú el mayor anhelo que en nuestro corazón existe, es agradarte. Hoy te pedimos que bendigas la vida de cada uno de los hermanos y de los amigos que nos pudieron ver en este conversatorio, y te pedimos que tu Espíritu Santo, tu Ruaj, pueda tocar sus corazones y hacerles entender lo que tú deseas que ellos comprendan. A ti sea toda la gloria, toda la honra y toda la adoración. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bendiciones, hermanos.